Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal de Iberbarian, un canal contra el mundo moderno. Hoy quería compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la derrota y sobre el derrotarse uno mismo, perder y perderse. Antes de empezar a hablar sobre la derrota en sí, decir que siempre tenemos que aspirar a la victoria y vernos victoriosos para poder vencer, ¿no? O sea, esto es elemental. Si uno empieza a hacer algo, pelear o lo que sea, pensando y creyendo que va a perder, pues perderá. En fin, para hablar sobre el perder o perderse, que con perderse me refiero a perderse uno mismo, es decir, esa especie de autotraición, ir contra los principios que uno puede tener, ¿no? Quería hacerlo ejemplificando un poco, más allá del tema de las peleas físicas más directas, hablando sobre las grandes ideologías, ¿no?, del siglo pasado. Y quería aquí comparar el fin del eje, ¿no?, del Tercer Reich, ¿no?, con el fin de la Unión Soviética. Y me parece como algo muy interesante. O sea, el Tercer Reich se negaba a capitular, ¿no? Todos conocemos la historia de cómo terminó en el búnker, etc., ¿no? Y es un final propio, ¿no?, de una tragedia griega. Es un final de lucha hasta el final, ¿no? Y ya está. Por otro lado tenemos la Unión Soviética, que fue simplemente deshinchándose. Esto es lo que yo veo más como el perderse uno mismo. Fue deshinchándose y acabó, ¿no?, con Gorbachev haciendo un anuncio para Pizza Hut, ¿no? ¿Cómo pierde uno y cómo se pierde uno, ¿no? Yo creo que perder, propiamente perder, no se pierde mientras uno siga luchando y teniendo la capacidad de seguir luchando. Se pueden perder batallas, pero no la guerra. No se pierde, digamos, en un nivel más general, sino en un nivel más concreto. Mientras uno tenga voluntad y capacidad física hasta cierto punto, no ha perdido la guerra, ha perdido batallas. Y mientras haya un relevo con lo mismo, ¿no?, con esos dos elementos, la capacidad física y la voluntad, ¿no?, es el elemento principal, no podemos hablar de una derrota como tal. Por otro lado, la derrota de uno mismo, ¿no?, el perderse, es más paulatino, es el ir perdiendo esa voluntad, es ir traicionando a los elementos en los que uno cree, ir relajándose, en definitiva, ¿no? Que esto creo que es lo que fue pasando, ¿no?, en el ejemplo de la Unión Soviética. Es decir, pasaron de tener una visión como muy concreta y de lucha contra un sistema productivo que ellos veían como un enemigo, a ir aceptando paulatinamente cosas de eso, ¿no? Entonces me parece algo muy interesante estos dos finales, ¿no? El final propio de tragedia griega, como decía, y el final cómico donde tienes al líder haciendo un anuncio para Pizza Hut, ¿no? Vale. Más allá de esto, creo, en las derrotas, volviendo a la derrota, y como digo, a las batallas, ¿no?, o luchas concretas, creo que la derrota muchas veces puede ser inspiradora para otros que nos van a relevar, luchen y se inspiren en esa voluntad y esa fuerza pasado un tiempo, ¿no? El ejemplo más común suele ser las Termópilas, ¿no?, los espartanos en las Termópilas. Pero tenemos muchos ejemplos propios aquí, ¿no?, como por ejemplo Numancia. Me parece algo muy interesante porque es, puedes estar muy superado en números, pero en vez de claudicar decides luchar. Esto yo creo que es como el elemento más básico y es un elemento que es un chute moral para aquellos que seguirán luchando, ¿no? Quitando esto, el derrotarse a uno mismo también puede ser que se derrote uno mismo traicionando a sus principios o algunas cosas con el fin de vencer. Hay a veces, ¿no?, victorias amargas, que son amargas por ser, por ejemplo, una victoria pírrica, pero más allá de esto me refiero sobre todo
una victoria en la que, bueno, para poder vencer se hacen juegos sucios, ¿no? Aquí pongo un ejemplo de fútbol, ¿no? Que fue en el Mundial de 2002, ¿no? España contra Corea. O sea, Corea ganó, pero ganó utilizando artimañas arbitrales, ¿no? Es una victoria que van a recordar en el futuro, ¿no? Es una victoria que va... O sea, muchas veces tenemos la mentalidad de que lo único que importa es vencer y no importa cómo, ¿no? Bueno, eso depende mucho de cada uno y depende de la profundidad que uno tenga, ¿no? Yo pienso que no. Yo pienso que debe haber un propósito. O sea, cuando vences tiene que haber un propósito. El fin no debería ser vencer y ya está, sino que tiene que haber un motivo por el cual quieres vencer. Hay gente que discrepa en este punto. Puedo entenderlo, pero yo creo que cuando hay algo más elevado, algo más allá, es importante eso, seguir esos principios, ¿no? Que uno tiene de cara a luchar y vencer. Además, es lo que digo, que a lo mejor estás jugando sucio y encima pierdes. O sea, que es como la peor combinación posible, ¿no? De alguna forma. Y el ejemplo de esto del fútbol. Bueno, aquí también hay que decir que, bueno, una derrota que pasó hace una semana en la UFC, la derrota de Jiri Prochazka contra Carlos Ulberg, que, bueno, Carlos Ulberg se lesionó de la pierna y Jiri, en vez de pegarle en la pierna, decidió como, bueno, seguir como su bushido, ¿no? De alguna manera, y, bueno, se comió una mano y se fue a dormir, ¿no? Aquí hay también una cosa, ¿no? O sea, es algo interesante porque, claro, la gente en general critica a Jiri por tener poco fight IQ, ¿no? Claro, aquí es también un poco hasta qué punto puedes tener esa especie de pureza donde sobrepasar un punto consideras que te estás traicionando a ti mismo. Es algo que me parece interesante, ¿no? Porque también a más normas e impedimentos morales uno tenga, más dificulta el acceso a la victoria, ¿no? Esto es algo simple, pero a la vez, ¿no? Las perogrulladas muchas veces las pasamos por alto. Es decir, a más freno y a más limpio quiera uno hacer algo y aspirar a la victoria, más se dificulta la victoria en sí, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Aún así. O sea, quiero decir, incluso habiendo perdido y siendo como, bueno, la gente criticándole, ¿no? Pues por perder así, lo tenía fácil, era 2 patadas en la pierna y ya está. El caso es que, como digo, él lo verá como perder una batalla. Él puede seguir luchando, le llevará más tiempo, pero seguirá luchando y yo confío que ganará. O sea, yo pienso que también a través de ciertas derrotas uno entiende que algunos códigos solo los seguimos nosotros y solo nos frena a nosotros. Aquí es también decisión de cada uno el hasta qué punto puede mover ese marco, ¿no? Hasta qué punto puedes hablar de que vences sin derrotarte a ti mismo. Esto es algo que quería compartir con vosotros. O sea, también mi pelea, ¿no? La última fui derrotado, ¿no? Perdí a través de hair pulling, ¿no? O sea, me tiraron del pelo. Y el caso es que, bueno, eso ha cambiado algo en mí. ¿Cómo veo esa derrota? Esa derrota simplemente es un número en mi, bueno, en Tapology o donde sea. Y lo único que haré será taparme, cubrirme, tener en cuenta que no todo el mundo concibe la lucha de la misma manera, que hay gente que aspira a luchar y vencer como sea, sin importar tanto cómo, y ya está. Es algo que, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo he pecado de inocente, que creo que Jiri también pues le pasó un poco eso, y bueno, ya está, se enmienda ese error. Y como digo, es perder una batalla, no perder la guerra. Se seguirá luchando y se aspirará a vencer, y venceremos, por supuesto. Pues nada, este era el vídeo que quería compartir con vosotros. Un saludo y hasta la próxima.